nombre es Ricardo Peña, colombiano, muy contento de poder servir al país y de poder aportar un granito de arena al desarrollo agropecuario y al manejo sostenible de los suelos. Estamos a la orden desde Zamorano. Yo estoy asumiendo las funciones que tenía la doctora Gloria Gaugel, que hizo un gran trabajo por muchos años en la universidad. Entonces soy el profesor asociado de suelos y el director del laboratorio de suelos actualmente. Estamos para servirles. Yo quiero contarles solo un poquito de alguna experiencia que tuve sobre este tema de sistemas expertos en la fertilidad del suelo, que de pronto no sé si todos están familiarizados con el tema, pero les voy a contar un poco. Bueno, todos sabemos que la toma de decisiones en el sector agropecuario es fundamental en nuestras actividades y el suelo pues es fundamental. En la producción agropecuaria intervienen un montonón de variables, ¿verdad? Clima, rendimientos, potencial genético, todo esto. Y solamente, digamos, tener buenos resultados va a depender de tener un buen análisis de esa información, de que podamos organizarla, procesarla bien. Y bueno, en esto es una de las cosas, los aspectos en que pueden ayudar estos sistemas expertos. Nosotros sabemos, me imagino que acá, al igual que en Colombia, el rubro de la fertilización, pues tiene un porcentaje importante, ¿cierto? Nosotros en Colombia, en cultivos industriales como la palma de aceite, los costos de producción de la fertilización pueden llegar hasta el 35 y 40%, ¿cierto? De los costos totales, lo cual pues implica tener una muy buena planeación, ¿cierto? Hacer muy buen uso de las herramientas que tengamos a mano, del análisis de suelo, de sentarnos y hacer una buena recomendación de fertilizantes. Y bueno, nosotros normalmente pues basamos nuestras decisiones en análisis de suelos, también en análisis foliares, son como las dos herramientas que tenemos más a la mano para hacerlo. Hace poco precisamente tuvimos la oportunidad con el ingeniero Luis Fernando de Telica Farms de hablar un poco sobre este tema a algunos productores, ya que se acercan las siembras, resaltando la importancia de la toma de análisis de muestras de suelos y de los análisis de suelos. Mire, son tantos los elementos que intervienen en la fertilización que a veces es complicado tomarlos todos en cuenta y hacer un buen análisis, porque tenemos el suelo, la planta, el medio ambiente en general, la variabilidad climática que ahora con el cambio climático pues viene afectándonos más, ¿verdad? Los requerimientos nutricionales, ¿cierto? Dentro de la planta, la genética de la planta pues es un factor importante. Los sistemas expertos yo considero que son una herramienta de la agricultura de precisión. Es un concepto que la agricultura de precisión que viene desarrollándose por años, porque realmente la aplicación aún en nuestros países es muy poca, hay que decirlo. Cierto, venimos hablando de agricultura de precisión, no sé, hace 10, 15 años, pero realmente lo que venimos haciendo aún es muy poco. Razones, pronto la ausencia de tecnología en nuestros territorios, la falta de recursos en muchas ocasiones, ¿cierto? Pero yo creo que la agricultura de precisión es una herramienta para hacer un manejo más sostenible de los recursos, complementario con todas las técnicas de producción, de la orgánica hasta la convencional. La agricultura de precisión es compatible con todas, que implica el mapeo de suelos, ¿cierto? El uso de sensores remotos para teledetección, el uso de aplicación de fertilizantes con tasa variable, el mapeo climático. Bueno, es un sistema de la agricultura de precisión, un sistema basado en alto nivel tecnológico, tecnologías de información y algo importante, alto volumen de datos, lo que se conoce como Big Data, ¿cierto? Big Data, porque como lo mencionamos, son tantas las variables, ¿cierto? Que hay que utilizar en la agricultura, que son demasiados datos. Y en la agricultura de precisión se basa básicamente en tratar de procesar estos datos y utilizando las tecnologías, pues tratar de tener los mejores resultados. El término de agricultura de precisión incluye el uso de tecnología actual para el manejo de suelos, cultivos e insumos, de modo que las variables espaciales y temporales, que son factores que afectan la productividad, pues sean considerados y analizados. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el suelo
Pues que el suelo tiene una variabilidad espacial. Nosotros podemos muestrear acá el fósforo, muestrearlo 20 metros más allá y tengan la seguridad que va a variar. Algunas variables varían mucho más que otras, algunas menos. De pronto la textura varía un poco menos. Pero muestre en textura acá y muestre en textura 500 metros más allá y ya hay variación o menos. ¿Cierto? Depende mucho del relieve, la geología. Pero además, los suelos también tienen una variabilidad temporal, ¿cierto? Depende de muchas razones, el cambio, el clima, el lavado de nutrientes, pues hacen que haya esta... Y de ahí la importancia de hacer un manejo mucho más preciso de la información, ¿verdad? ¿Qué es un sistema experto? Vuelvo a repetir, no sé si todos estaban familiarizados con el tema, pero es básicamente un sistema informático que trata de utilizar la inteligencia artificial, emular, hacer el análisis como lo hiciera un experto humano, ¿cierto? Básicamente un software, ¿cierto? Un programa de computadora basado en conocimientos, siempre tratando de simular lo que haría un experto humano. Entonces, para eso, pues hay que tratar de tener, pues, primero, tener una información, segundo, construir los algoritmos o el raciocinio que haría el sistema para que pueda obtener o sacar el resultado que yo estoy buscando, ¿cierto? Su comportamiento básicamente se basa en reglas, es decir, si sumo 1 más 2, esto me va a dar un resultado, básicamente simulando, vuelvo a lo que haría un experto. Y en nuestros países yo creo que puede ser una gran herramienta porque no tenemos suficientes asistentes técnicos, no tenemos suficientes científicos, y si podemos poner en un sistema, tratar de simular lo que haría un experto en suelos, en fertilización, pues podría mucho ayudar a muchos agricultores, en mi opinión. Es una herramienta, la siguiente por favor, es una herramienta para la toma de decisiones y está, como lo mencioné, basado en la inteligencia artificial, ¿cierto? Que la inteligencia artificial pues es la simulación de la inteligencia humana, ¿cierto? Lo que más conocemos nosotros, los robots. Los sistemas informáticos normalmente intentan simular el funcionamiento del cerebro humano a través de las redes neuronales. Entonces, vuelvo, repito, los sistemas expertos básicamente es una forma de simular lo que hace un experto humano, un humano. Aplicaciones frecuentes, muchísimas que tal vez nosotros desconocemos, tal vez en agricultura es donde menos se utilizan, pero en gestión de la información, en hospitales, en gestión de servicios, detección de virus, hay uno, el tema de las aerolíneas, de los horarios de las aerolíneas y horarios de carga, bolsas de comercio, son muchísimas las aplicaciones que se usan en el uso diario y vuelvo, repito, tal vez en agricultura es donde menos se utiliza, pero donde también hay un potencial y que es una herramienta que en mi opinión se puede integrar o es parte de la agricultura de precisión. Algunos ejemplos de sistemas expertos en la vida en general, la mayoría en medicina, digamos en aplicaciones ya científicas, en medicina es donde más se utilizan, pero aquí tenemos algunos ejemplos, este que se llama MISIN, es uno de los primeros sistemas expertos basados en el encadenamiento, capaz de identificar varias bacterias que causan infecciones, es medicina, ¿cierto? El Dendral, uno basado para el análisis químico, perdón, es capaz de predecir la estructura molecular basado en los datos espectrográficos de una sustancia. Tenemos algunos para detección de cáncer, identificar el grado y tipo de cáncer. La mayoría, gran desarrollo en el campo científico, están en el área de la medicina. Y en el campo agrícola, pues puedo mencionar algunos, ¿cierto? No hay realmente muchos desarrollos, pero tenemos uno de desarrollo de un sistema experto para asistir cálculo y necesidades de fertilización en el cultivo de banano. En Colombia, Cenicaña, el Centro de Investigaciones de la Caña, desarrolló el sistema experto de fertilización para la caña de azúcar. En palma de aceite hay dos, al menos hasta donde tenga conocimiento, uno desarrollado en Malasia para el manejo de plantaciones de palma, uno en el cual tuve la oportunidad de participar en su construcción, que fue el sistema experto para el manejo del cultivo de palma de aceite, desarrollado por el Centro de Investigaciones de palma de aceite en Colombia. Este otro, desarrollo y evaluación de un sistema experto que auxilie el proceso de irrigación en el cultivo de maíz en México.
y en Chile hay uno para el manejo seguro y eficaz de insecticidas. Esto algunos ejemplos, seguramente hay algunos otros. ¿Cuáles son los componentes de un sistema experto? Básicamente una base de conocimientos. Esto es una base de datos. Aquí lo que hay que hacer es recoger la información a partir de información secundaria y también, obviamente, si lo que queremos es simular lo que hace un experto, hay que sentarse con la persona que sabe y recoger esa información, organizarla y de ahí construir los algoritmos. Es la secuencia lógica que haría el sistema. Luego, el segundo componente es el motor de inferencia. Estos son términos más de ingeniería de sistemas, pero básicamente es hacer la lógica, hacer programar básicamente esos algoritmos, o sea, es ponerlo en el software, hacer la secuencia lógica, construirla, programarla. Este motor de inferencia es el encargado de manejar el proceso de selección, decisión, interpretación y aplicación del comportamiento que refleja ese razonamiento. Y también los sistemas expertos pues tienen un módulo de captura de datos, un formulario de entrada donde uno empieza a ingresar los datos. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia con un sistema experto en el cual mencioné, tuve la oportunidad de trabajar, que es el sistema experto del cultivo de palma de aceite desarrollado por el Centro de Investigaciones de Palma de Aceite en Colombia. Se denominó para ese momento CEPAL, Sistema Experto de Palma de Aceite, en su primera versión. Este sistema experto tenía básicamente dos componentes, uno de manejo integrado de suelos y uno de manejo integrado de plagas. En el módulo de manejo integrado de suelos podíamos encontrar herramientas para la selección de tierras aptas para el cultivo, un módulo de manejo de la nutrición y una herramienta para el cálculo de enmiendas. Y en el de manejo integrado de plagas se encontraba un submódulo de manejo de plagas y un submódulo de manejo de enfermedades. ¿Cómo fue la metodología de diseño? Lo primero fue recoger toda la información que tenía Cenipalma en sus archivos, el Centro de Investigación, que habían escrito los expertos, una primera etapa, y segundo, sentarnos con los expertos en fertilización del cultivo de la palma de aceite. Entonces nos sentábamos en ese momento con el doctor Fernando Munevar y hablábamos y él me decía, la fertilización tiene que ser así, lo clave, porque hay muchos aspectos que están escritos, hay muchos aspectos que no están escritos, que están en la cabeza de los expertos, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha experiencia, a veces con el clima jugamos con muchas variables que es difícil que un sistema lo simule, ¿cierto? Pero pues con algún trabajo se puede tratar de buscar esa simulación teniendo de la mano a las personas, a los expertos que tienen esa experiencia. Entonces es fundamental recoger la información y sentarse con los expertos en el tema, ¿cierto? Segundo, la abstracción de la información es poner toda esa información, toda esa nueva información, ponerla en blanco y negro. Es decir, bueno, para fertilización en palma, si la palma está en vivero, debo hacer esto. Si está en etapa juvenil, debo hacer esto. Y si está en etapa adulta, debo hacer esto. Entonces, ponerla en blanco y negro y a partir de ello empezar a construir los componentes del sistema, la base de datos, los algoritmos. Entonces, claro, si está en vivero en primera semana, entonces el sistema debe hacerme eso basado en esta información y darme este resultado. Quiere decir, al final el sistema me va a decir, usted puede aplicar tanto de tal fertilizante, tanto de eso. Esa sería la base de datos, o sea, toda la información que va a alimentar el sistema experto. El motor de inferencia que ya lo expliqué, es decir, hay que programar esos algoritmos, esas decisiones. Una interfaz de usuario es cómo un usuario va a interactuar con el sistema, los módulos de captura de datos, cómo voy a jugar con el sistema. Un módulo de explicación, obviamente, tener una zona donde yo pueda encontrar información sobre cómo hacer una cosa o la otra. Y el módulo de adquisición del conocimiento, los formularios de entrada. Y también, pues, posteriormente hay que hacer la prueba del sistema para ver si funciona. Por ejemplo, en el módulo de manejo de nutrición teníamos un formulario de captura de datos donde introducíamos, o el usuario puede introducir algunos datos básicos como nombre, dirección, datos de la finca, zona, latitud,
¿correcto? Es como un primer formulario de entrada. En el módulo de manejo de nutrición, ya yendo un poquito más, se podía encontrar una parte donde se ingresaban los análisis de suelos y foliares por unidad de manejo, ¿cierto? Se podía obtener un informe consolidado por finca, se podía tener una parte donde se podía tener información de fertilización en viveros, selección de épocas de aplicación de fertilizantes, síntomas de deficiencias de nutrientes, cálculo de enmiendas. Eso era todo lo que estaba contenido en ese módulo de nutrición. Había una parte inicial ya de captura de datos de análisis de suelos y foliares. En Palma de Aceite se utilizan las dos herramientas, análisis de suelos y foliares, pero en el caso de que algún agricultor no tuviera la disponibilidad, de pronto un pequeño agricultor en Palma no tuviera la posibilidad de acceder a foliares, solo a suelos, pues podía el sistema ayudar a hacer un cálculo solo basado en una tasa, basado en el análisis de suelo, una tasa de fertilización basada en análisis de suelo. Entonces, acá en este formulario de ingreso de datos, se ingresaban los datos del análisis de suelo y foliar, ¿cierto? El sistema podía calcular calculaba los balances, calculaba los índices de balances y genera un informe, ¿cierto? Como lo que puede presentar uno en el laboratorio, cómo están los niveles en el suelo y foliares, si están alto, medio, bajo, los desbalances de las relaciones catiónicas, ¿correcto? Eso nos lo daba el sistema. También tenía en una parte del sistema, más cuando iba uno avanzando, podía hacer los cálculos de los requerimientos nutricionales. Para ello, obviamente, necesitábamos ingresar variables que deberían ser suministradas por el usuario: densidad aparente, eficiencia de la fertilización, profundidad del suelo afectar, una proyección de producción. Obviamente son datos que nosotros siempre manejamos cuando vamos a hacer cálculos de fertilización, y a través de eso podíamos obtener unos resultados. Entonces el sistema ya hacía los cálculos, ¿cierto?, de cuánto era el requerimiento en kilogramos por palma por año, kilogramos por hectárea. En una de las partes del sistema se podía hacer, o se puede hacer, la selección de fuentes de fertilizantes a partir de un listado disponible grande en el país, ¿cierto? Tratamos de incluir la mayor cantidad de fuentes para ese momento. Entonces uno podía seleccionar varias fuentes y el sistema luego arrojaba un informe, ¿verdad? Cuánto de cloruro de potasio, cuánto de quieserita, cuánto de superfosfato triple, cuánto de fertilizante nitrogenado, y también podía arrojar unos costos, ¿verdad?, con la información de la finca. En síntesis, la forma en que el sistema infería, por ejemplo, en Palma de Aceite, era: si la palma estaba en vivero, ¿cierto?, entonces el sistema debía hacer un cálculo a partir del requerimiento nutricional de esto, ¿cierto? El sistema luego lo llevaba a conversión en base óxido y a fuente comercial. Si la palma estaba en si la palma estaba en estado juvenil, teníamos dos opciones. Si la palma estaba entre 1 y 2 años, pues tenía unos requerimientos, pero si estaba mayor a 2 años, había dos posibilidades de hacer cálculos por nivelación foliar y por nivelación edáfica, y hacer otros cálculos para nuevamente llegar a conversión en base óxido y a fuente comercial. Pero si la planta estaba en estado adulto, ¿cierto?, el sistema hacía esta inferencia, hacía esta deducción. Entonces, si estaba en estado adulto, íbamos por nivelación foliar, por nivelación edáfica, por la suma de ambas o por una sola, ¿cierto? Y nuevamente, conversión en base óxido y a fuente comercial. Una forma de simplificar lo que hacía el sistema. Que tuve la oportunidad de estar la semana pasada en la altillanura colombiana, una de las zonas de mayor desarrollo agrícola en este momento, suelos que hace unos años, 15, 20 años, se decía que no servían para nada, están produciendo 6 toneladas de maíz y 3.2 de soya. Una producción en una de las haciendas, en una hacienda, una empresa muy grande que se llama La Facenda, tuve la oportunidad de conocer la experiencia, rotación soya-maíz, ¿cierto?, con Brachiaria rossiciensis, un tipo de braquiaria que no conocía, con labranza de conservación, siembra directa y agricultura de precisión. Quedé impresionado porque uno cree que de pronto toda la tecnología de pronto no está disponible en agricultura de precisión, pero lo tienen todos los juguetes que ustedes se imaginen y esta empresa, lo puse acá solamente para tener referencia, es una empresa brasilera que ya
también está en Colombia. Tiene toda la tecnología para ya instalar a la maquinaria todos los computadores, poder montar los mapas para hacer la aplicación de dosis variables, los mapas de suelos, ¿cierto? Pero la experiencia muy interesante, cómo han subido en 15 años los niveles de carbono, de casi cero carbono a 3% y más de carbono en suelos tropicales, en zonas donde llueve más de 2.500 milímetros al año. Tener 3% de carbono es muy valioso. ¿Cómo? Labranza de conservación, siembra directa, en rotaciones y agricultura de precisión, la suma de todo eso. Yo creo que el país, Honduras me refiero, que ya me siento un hondureño más y quedarme acá por mucho tiempo, creo que el país tiene que avanzar, así como Colombia también tiene que avanzar. Es que esto es una zona del país muy pequeña, pero el país, en Colombia también estamos utilizando todavía rastras de manera indiscriminada, acabando con el suelo. No, nosotros tenemos que pasar allá y acá en Honduras, en Latinoamérica, a este tipo de labranza, ¿correcto? E ir hacia estas tecnologías que nos pueden ayudar. Y lo de los sistemas de expertos, era solo una experiencia para contar, que hace parte, que puede integrarse a esta agricultura de precisión. Ese es el mensaje. Muchas gracias por escuchar. Bueno, algunas conclusiones. Entre más información, más robusto el sistema experto, obviamente. Entre más información yo tenga, más robusto va a ser. Son un elemento más de la agricultura de precisión. Y mire, la tecnología para agricultura de precisión, el mensaje está disponible, ¿cierto? Necesitamos ver cómo nuestros gobiernos se preocupan más por ella y nos facilitan los recursos para que podamos acceder a estas herramientas. Muchas gracias.